Buenas noches, jóvenes, ¿pueden escucharme? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, buenas noches. Ya. Sí, Eh, Estábamos trabajando la anterior vez, creo, con series, ¿no? Tienen un práctico de números naturales, creo. Lo pueden enviar para que no envíen de poco a poco los ejercicios, para que trabajemos. Y también, ¿no? Primero preguntarles si es que tienen alguna duda con algún ejercicio que ustedes están haciendo. Me imagino que están haciendo su práctico igual, ¿no? Siempre hay un ejercicio que tenemos duda, igual, ¿no? Si es que tienen, lo pueden mencionar, igual. La siguiente clase tendríamos que pasar un tema que el ingeniero me encargó, que es la programación orientada a objetos, ¿no? Ese paradigma de programación. Creo que el día jueves nos toca, ¿no? Pero, a ver, les estaré avisando por WhatsApp la siguiente clase, ¿no? El jueves nos tocaría, pero... ¿Le dijo la fecha exacta que va a regresar el ingeniero? lo dijo, pero me olvidé por mi parte. Ah, ya, ya. ¿Algún compañero que se acuerde qué fecha para que yo estime y distribuya mis clases, ¿no? Porque me encargó dos clases especiales, digamos, ¿no? Sobre la programación orientada a objetos. Solo dijo 2 semanas, no dijo. Sí, 2 semanas, ¿no? Ya. Ahí voy a estimar nomás yo qué clase vamos a pasar, ¿no? Pues me pidió que lo grabe y que lo va a subir al virtual igual, ¿no? Así que tendré que preparar cierto material para introducir bien a ese paradigma de programación, ¿no? Que en programación uno lo van a ver desde el inicio hasta el final, ¿no? Tenemos que dominar eso entonces, lo que es la programación de objeto, ¿no? Al menos la introducción. ¿Sí? Ya descargué el práctico que mandaron, que es manejo de naturales. De aquí creo que hicimos alguno, o no me acuerdo, a ver. Resolver los siguientes problemas de diagrama de flujo, elabore un diagrama de flujo que pide por teclado un número natural cualquiera y que luego determine cuántos dígitos tiene dicho número. Creo que este es un ejercicio básico, creo que lo hemos hecho nosotros sin ver lo que estaba aquí en el práctico, creo. Les pregunto, ¿hay algún ejercicio que quisieran que empiece para ir explicando en la ayudantía o yo escojo cualquiera, ¿no? Estoy eligiendo manejos naturales porque serie ya hicimos bastante, creo. Para menos hacer algunos de naturales, ¿no? En el chat igual lo pueden escribir. Le escoja. Por mi parte no empecé todavía esa parte. Ya, ya. Entonces, si no hay, vamos a escoger en orden. El primero, Sí, número. ya. El primero creo que ya lo hicimos, ¿no? O no lo hicimos con ustedes. ¿Podría alguien confirmarme? En una ayudantía pasada, si lo hicimos o no. Creo que no. Ya. Entonces, si no lo hicimos, vamos a hacerlo entonces. Siempre para este ejercicio yo explico cómo hay que manejar lo que es el div y el mob. Así que si ya lo expliqué, pues me van a decir, ¿no? Porque siempre dicen, ¿no? Se me olvida igual qué es lo que realizamos las ayudantías pasadas. Igual no sé qué ejercicio resolvimos. Así que ponemos el ejercicio. Uy, esto es otro. Ok. Para el manejo de los naturales, le va a exigir bastante lo que es la lógica, ¿no? Saber jugar con los dígitos más que todo de ese número, ¿no? La ventaja que tenemos que los ejercicios de los números naturales, el mismo nombre lo dice, ¿no? Vamos a trabajar
con los números que pertenecen al conjunto de los números naturales, ¿no? Ustedes conjunto ven en la materia de estructura discreta, ¿no? Conjunto de los cardinales, naturales, ¿no? Eh, Tienen que saber también qué números pertenecen al conjunto de los naturales, ¿no? Lo más evidente que podemos rescatar de esos conjuntos es que, de ese conjunto diré, perdón, es que son números positivos, ¿no? Exactamente sería desde el 1 hasta el más infinito, ¿no? Pero otras personas lo toman en cuenta el cero, que pertenece al conjunto de los naturales, ¿no? El cero ya pertenecería al conjunto de los cardinales, ¿no? Es como que los naturales surgieron más antiguos, se podría decir, y ya después ya es como que fuera una evolución el conjunto de los cardinales, ¿no? Con el coro, digamos, ¿no? Por eso es que el cardinal ya toma en cuenta el cero, ¿no? Pero dependiendo si toman en cuenta el cero o no, también al docente podría decirle, ¿no? Si el cero lo tomaría, digamos, pero analicen si es que el cero llegaría a tumbar el programa, ¿no? Porque a veces el cero complica en distintas situaciones, ¿no? ¿Ok? Ya, una vez aclarado esa parte, vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que nos pide el ejercicio. Vamos acá. Ahora sí. Listo. Uy, perdón. Ahora sí. Me dice, elabore un diagrama de flujo que pida por teclado un número natural, es decir, de positivo, ¿no? Lo más destacable, cualquiera, un número natural cualquiera, y que luego determine cuántos dígitos tiene dicho número. Nos está pidiendo que hagamos nosotros un algoritmo en diagrama de flujo, que el usuario nos va a ingresar un número cualquiera, y nosotros tenemos que devolverle la cantidad de dígitos que tiene. Veamos un ejemplo. Un cierto caso. Supongamos que el usuario N, ¿no? Usamos normalmente a N para representar el número que va a ingresar el usuario. Supongamos que el usuario usa, no sé, 123. No sé, siempre me gusta explicar con este número. El 123. El usuario me inserta eso. ¿Es un número natural? Sí, efectivamente. Y yo debo retornarle, con esos datos de entrada que me ingresa el usuario, decirle cuántos dígitos tiene dicho número. El resultado para esto sería 3, ¿no? 3 dígitos. Si no recuerdan, un dígito vendría siendo uno de estos, ¿no? O sea, un número está compuesto por dígitos. En este caso, este número está compuesto por 3 dígitos, ¿no? Entonces, si el usuario me inserta 123, yo debo retornarle que hay 3 dígitos, ¿no? Otro ejemplo podría ser, ¿no? Si me ingresa 15, yo que debo retornarle 2 dígitos, ¿cierto? Listo. Es bastante evidente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? La cosa es cómo lo vamos a solucionar ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que el número cualquiera que me ingrese, yo debo sacarle los dígitos correctos, ¿no? Que tiene ese número? ¿Sí? Para esto, vamos a recordar lo que son las divisiones. Las divisiones no es algo nuevo, ustedes lo han visto en el colegio, ¿no? Han visto las divisiones y ustedes saben que la división tiene dos resultados. Uno es el cociente y otro es el residuo. Nosotros vamos a utilizar la división acá para poder dar solución a estos problemas que normalmente son con números naturales. ¿Okay? Vamos a analizar con 123. Vamos a recordar, vamos a hacer una división. Voy a simular que esta es la división ya, la barrita de división. Y no sé, con un número cualquiera. ¿Qué pasa si yo divido con 10? ¿No? 123 dividido entre 10. Hagamos la división en este caso, ¿no? Podríamos tomar en este caso, no podemos tomar de un término, de un dígito en este caso, porque es menor, tomaríamos a 2, digamos, ¿no? O sea, buscamos un número que multiplicado me dé próximo a este valor, digamos, ¿no? Si ponemos 2, 2 por 10, 20 sobrepasa, ¿no? Tendría que ser por 1, digamos, ¿no? 1 por 10, 10 al 12, me faltan 2, digamos, ¿no? Ahora sí, continuamos la división. No puedo realizar la división con el 2, así que baja el otro, ¿no? 3, 23. Y ahora sí, ¿no? Busco un número que multiplicado con 10 me dé próximo a este de acá, digamos, ¿no? Sería 2, ¿cierto? 2 por 10, 20, al 23, 3, ¿no? Ahí tenemos. Y listo, ¿no? Esto seguiríamos, digamos, ¿no? Si seguimos, vamos a aplicar lo que es coma, ¿no? Vamos a tener que añadir acá un 0, obviamente, y ponemos una coma y continuamos la división, ¿no? Pero en este caso, lo detendríamos acá para explicar lo siguiente. Cuando ustedes realizan una división con un número, especialmente natural,
Si ustedes realizan división con 10, ¿qué le da? Dos resultados. Este resultado de acá es el cociente, mientras que este resultado de acá es el residuo. Eso es algo que hemos visto desde el colegio. Aquí, en el ámbito de la programación, a ese número, por ejemplo, lo vamos a nombrar, bueno, ocupemos el 123. ¿Ya? Hay dos tipos de divisiones, la cual es una barra y la otra es el div. ¿Ya? Si nosotros hacemos la barra, no sé, o sea, div de 10, ¿qué es lo que me va a dar, digamos, no? Me va a dar el resultado del cociente tomando en cuenta los decimales. Este resultado me haya salido con decimales si continuamos realizando la división. Entonces, lo que me daría en este caso, 123 dividido entre 10, me da el resultado del cociente en decimal. Sería 12,3. ¿Ya? Si ustedes realizan, sería esto acá, digamos, ¿no? Esta división. Entonces, si ustedes utilizan la barra, les devuelve el resultado del cociente completo, ¿no? O sea, el cociente completo. La otra diferencia de usar el div, ¿no? El div, ¿qué diferencia tiene con el de la barra, no? El div es una división entera. Es decir, el resultado que te dé esto, te lo va a truncar. Truncar quiere decir del resultado que te dé, solamente tomas en cuenta la parte entera, descartar la parte decimal. Entonces, si yo aplico ese número 123 div de 10, me estaría dando 12 como resultado. Es decir, me lo elimina la parte entera. Esa es la principal diferencia que existe entre el div y el de la barra, ¿no? Ustedes tienen que analizar en qué situación les conviene utilizar el de la barra, en qué situaciones les conviene el div, ¿no? Y si se dan cuenta, miren, yo tenía 123, le apliqué div de 10 y obtuve como resultado esto. ¿Qué vendría siendo eso? ¿Alguien se podría dar cuenta? De 123 obtuve esto. ¿Algún comentario? Perdón. ¿Algún comentario con esto, lo que hicimos ahorita? En el chat igual lo puede escribir, si es que está algo tímido. Según yo, ninguna por ahora. ¿Ok? Ya. Volví a enviar el enlace para los dos compañeros que se ingresaron al grupo, creo, ¿no? No tenían conocimiento de que existía el grupo, al parecer. Ok, vamos a explicar qué es lo que hicimos ahorita. Si se dan cuenta, miren, teníamos 123 y le aplicamos div de 10 y obtuvimos 12. Es decir, eliminamos el último dígito. Esa es una introducción de lo que nosotros tenemos que dominar con los dígitos. Estos ejercicios de números naturales, ustedes tienen que dominar cómo eliminar dígitos del medio, del final, del inicio, intercambiar dígitos. Por eso aquí en estos problemas se van a divertir bastante, ¿no? Tienen que analizar y tienen que dominar el manejo de los dígitos de un número. Si se dan cuenta, ese número, 123 div de 10, nos dio este resultado, que sería la eliminación del último dígito, ¿no? Eliminamos el 3, digamos. Eso es por primero, ¿no? Primera parte sería ese análisis. Ahora, ¿qué pasa si yo ese mismo número, o sea, 123, ya no lo divido entre 100? Lo divido entre 10, diré, perdón, lo divido entre 100. ¿Qué obtendría? Si ustedes realizan, le va a dar esto, la división. El div, ¿no? La parte entera nomás estoy tomando en cuenta. Otra conclusión, ¿cuál sería? Si yo un número divido entre 100, elimino los dos últimos dígitos de ese número. Y si lo divido entre 1000, los tres últimos dígitos, ¿no? Contando de derecha a izquierda, obviamente. Esto es una pequeña ayuda y siempre, generalmente, digo, ¿no? Van a haber divisiones así, digamos, ¿no? Porque necesitamos de dominar los dígitos por aquí, por allá, al comienzo, al final. Entonces, el 10, las potencias de 10, diré, le va a ser de gran ayuda, digamos, ¿no? Div de 10, div de 100, div de 1000, dependiendo de cuántos dígitos quieren eliminar. Esa es una pequeña introducción con el div, ¿no? Ahora, pero el div, recuerden, el div nos da esta parte de acá, digamos, el cociente.
¿Habrá alguna instrucción que nos dé el residuo? Sí la hay. Cuando ustedes realizan una división, hay una instrucción que les devuelve el residuo, y eso se llama el mod. Vamos a poner el mismo ejemplo, 123, pero ahora ponemos mod de 10. ¿Qué me daría en esta división? Ya hicimos acá la división. ¿Qué me dio en el resultado del mod? 3. Entonces, ese es el resultado que me va a devolver esta división. Si ustedes hacen 123, mod de 10, le da 3. Y otra conclusión tendrían acá igual. No sé si se pueden dar cuenta ahora. Otro ejemplo, a ver, para que se den cuenta. 531, mod de 10, ¿qué me daría? Eso me daría. ¿Se dan cuenta ahora qué es lo que hace el mod de 10? ¿Te cambian los números? No, Nos da el último dígito. exacto. De un número, cuando ustedes hacen mod de 10, les devuelve el último dígito. Por ejemplo, 123, le aplicamos mod de 10. ¿Qué me dio? 3. Y a 531, le aplicamos mod de 10, me dio 1. Entonces, siempre que hagan mod de 10, le va a dar como resultado el último dígito. Estas dos instrucciones, por ejemplo, el mob y el diff, por eso le va a ser bastante útil en estos ejercicios, que son sobre el manejo de números naturales. Ustedes van a necesitar eliminar dígito, sacar dígito, ¿no? Y ya depende de la solución que le den ustedes, pero siempre van a ir involucrados esto, ¿no? Generalmente. Diff, mob, lo más principal, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, digamos. El diff nos elimina dígitos y el mob nos devuelve los dígitos que queramos nosotros, ¿no? Si le hacemos este número, 123, mob de 10, nos da el último dígito. Si le hacemos mob de 100, nos daría los dos últimos dígitos. Entonces aquí nos daría 23. Y si le hacemos mob de 1000, nos daría 123. Es como que por cada cero le da un dígito, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 1000 tiene 3 ceros. Entonces me va a agarrar 3 dígitos. Es como de esa manera para que podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Aquí había un 0. Entonces, un solo dígito del final me agarra, ¿no? Si yo le pondría mob de 100, entonces hay 2 ceros, ¿no? Una ayuda, ¿no? Entonces me va a tomar 2 dígitos. Es una pequeña ayuda, ¿no? Para que podamos entender. ¿Se entiende, pero no? Sí. Ya. Ok. Listo. Esto es lo que vamos a ocupar nosotros para dar solución a este problema. Me van a introducir números y yo no sé cuántos dígitos van a tener. Pero vamos a hacer algo, mira. Analicemos el caso de acá del 123, ¿ya? Si me insertan 123, ¿qué pasa si yo a eso le hago un div de 10? ¿Qué me da como resultado? Me elimina el último dígito y me da como resultado el 12, ¿no? Entonces yo a ese resultado que es 12 lo vuelvo a dividir entre 10. Voy a poner más en uno. Ya, lo vuelvo a dividir entre 10. ¿No? ¿Y qué me da? A ese 12 dividido entre 10, 1, ¿cierto? Y a ese resultado, que es 1, lo vuelvo a dividir entre 10. ¿Qué me da? 0. De hecho, si es que se preguntan por qué da 0, es bastante evidente igual, ¿no? Perdón. Una división real, si tomamos en cuenta todo el cociente, nos daría lo siguiente, ¿no? 0,1, ¿no? O 0,1, dependiendo de la notación. Pero recuerden que el div no da la parte entera solamente. Estaría tomando solamente esta parte de acá, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, cuando ya tengan un solo dígito el número, al aplicarle div de 10, obviamente ya le va a dar 0, ¿no? Cuando tenga un solo dígito. Y listo. Y ya quedaríamos con 0 básicamente. Ya no tenemos que hacer, digamos, ¿no? Más divisiones porque ya sí o sí me va a dar 0 todo el tiempo, ¿no? Así que ahí quedaría el número. Pero ¿qué podríamos hacer con estas divisiones? ¿Qué pasa si ponemos un contador por cada vez que divida? Y al final mostramos ese contador, ¿no? ¿Creen que ya solucionaría el problema?
Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Ejemplo, en un contador acá, digamos, ¿no? Lo inicializamos en 0 y en la primera división llevamos, ¿no? ¿Dividiste una vez? Sí, entonces ponete en 1. La segunda división, ¿dividiste? Sí, entonces aumentar, le decimos, ¿no? La tercera, sí, dividiste, sí, aumentar, le decimos, y listo, ya nos realizó más divisiones y nuestro contador nos llevó la cuenta de cuántos dígitos tiene, ¿no? Entonces, esta sería una solución, ¿no? Es evidente que vamos a necesitar divisiones sucesivas, digamos, ¿no? No sabemos cuántas divisiones, capaz el número que ingresaron tenía más dígitos. Si tenía más dígitos, vamos a realizar más divisiones, ¿no? En conclusión, si tiene n dígitos, realizamos n divisiones, ¿no? Por eso es que el contador solamente nos ayudaría a llevar el conteo de las divisiones y eso serían básicamente la cantidad de dígitos que tiene ese número. Esta sería la solución. Con esta idea nosotros vamos a ir a hacer el diagrama de flujo. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, igual lo hacen, ¿no? No teman interrumpir. Vamos a poner acá inicio. Siempre un algoritmo tiene un inicio y un final. Es crítico si no ponemos nosotros como programadores. Por ahí supe que en tecnología, ¿no? La facultad, la otra facultad, los docentes suelen perdonar que no pongamos inicio y final, ¿no? Pero a nosotros no nos perdonan ni siquiera una coma, ¿no? Ya. Igual es lo correcto, ¿no? Si es que se equivocan incluso en una coma o un punto, estaría mal, digamos, ¿no? Porque su diagrama de flujo refleja lo que quieren hacer, digamos, ¿no? Si ustedes le dan su diagrama de flujo a un programador y el programador va a hacer caso a lo que dice su diagrama, y si ustedes se equivocaron en el diagrama, pues no va a correr el programa, ¿no? Y no va a ser culpa del programador, del técnico programador, va a ser culpa de ustedes que hicieron el diagrama mal, ¿no? Así que el programador solamente se encarga de hacer caso a lo que dice su diagrama. Damos inicio al diagrama y damos final, ¿no? En este caso el software me pone esa directo, ¿no? Para me evita el trabajo, ¿no? Yo le voy a mandar un pequeño mensaje. Normalmente no suelen hacerlo por el tiempo, ¿no? Incluso de que están apurados, están en un examen o el práctico ya se le va a acabar el tiempo de presentación. Pero yo le voy a poner acá siempre un mensaje para que pueda explicarle al usuario qué es lo que tiene que hacer cuando debemos correr el programa, ¿no? Yo le voy a decir al usuario un mensaje, inserte un número natural, ¿no? O un valor natural, ustedes deciden, ¿no? Natural. Listo. Le dicen inserta un número natural o un número positivo, igual, ¿no? Otro término, ¿no? Ya. Inserta un número natural. Luego, cuando el usuario vea ese mensaje en su pantalla, va a hacer caso, obviamente, ¿no? Va a ingresar un número, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar ese dato que va a ingresar? En una variable. Para nosotros va a ser esa variable, ¿no? Para el usuario va a ser el valor que él ingrese. Listo, entonces tenemos inserta un número natural, lo leemos el número natural y lo vamos a trabajar. Ya tenemos el material para trabajar, para hacer las divisiones. Pero recuerden que hemos hecho el análisis y necesitamos de un contador para que vayamos llevando el conteo de cuántas divisiones se está realizando. Lo inicializamos en 0, obviamente, porque no hemos realizado todavía ninguna división, ¿no? Entonces, en 0, ¿no? Ahora sí, con eso vamos y... Uy, esto es una pregunta. Vamos a necesitar de un ciclo, ¿no? Porque no sabemos cuántas divisiones vamos a hacer. Entonces, la condición, pero es clave, ¿no? En el ciclo que ustedes las hagan bien. ¿Cuál sería la condición? Noten que el número que me ingresó para este ejemplo era 123. Después llegó a ser 12, después 0, 1 diré, perdón, y al final 0. Y ya con 0 no se realiza ninguna división. Entonces sería esa la condición. Mientras que el número que me ingresó el usuario sea mayor que 0, realizar divisiones le voy a decir. Eso es lo que vamos a hacer. Eso estamos rescatando del análisis que hicimos acá. Entonces, mientras que n sea mayor que 0, entrar por verdad le decimos y realizar las divisiones y llevar el conteo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, realizamos la primera división, ¿no? Le decimos, lo vamos a almacenar también en n, recuerden, porque en la siguiente vuelta tendríamos que seguir trabajando con ese mismo valor modificado. En la primera nos dio 12 y en la segunda vuelta trabajamos con ese 12, ¿no? El resultado. Por eso es que yo voy a seguir almacenando en n, ¿no? Entonces yo digo n es igual a n div de 10, ¿no? Entonces la división que me dé esto, lo vuelvo a almacenar en n para seguir analizando, ¿no? Una vez que hago esa división, llevo el conteo, ¿no? Ya dividí una vez, entonces le digo a mi contador, actualizate, ¿no? Contador igual a contador más 1, ¿no? Inicializó en 0, ahora aquí va a valer 1 la primera vez que entre a este ciclo. Y listo, no sería nada más, y esto va a volver al ciclo y va a preguntar, ¿no? ¿N mayor que 0? Sí, va a seguir realizando la división y noten que se está actualizando en cada vuelta, en cada iteración, se actualiza la variable n. En cada vuelta tiene un dígito menos.
Va a seguir realizándose la división hasta que esa variable n esté en la última división, ¿no? Cuando ya tenga un solo dígito. Cuando tenga un solo dígito, se va a actualizar y va a valer 0n, ¿no? Lleva el conteo el contador y va a volver a la pregunta y estarían diciendo acá, ¿no? 0 es mayor que 0, ya es falso, ya no realizamos divisiones, salimos y directo le mostramos, ¿no? Tiene tantos dígitos. ¿Y quién tiene la cantidad de dígitos? El contador C en este caso, ¿no? Le pusimos ese trabajo a nuestro contador. Entonces, cuando salgamos del ciclo, nosotros vamos a mostrarle el mensaje. Le decimos, ¿no? Tiene, ¿no? Un pequeño espacio para que no esté apegado a nuestro mensaje el valor. Aquí ponemos el contador, que es C, coma, y aquí ponemos, si quieren, otro mensaje, ¿no? Dígito, si quieren. Damos un pequeño espacio para que no esté apegado a nuestro valor, y aquí ponemos dígito. Y listo. Eso sería el diagrama de flujo, ¿no? A ver, vamos a darle correr para ver que esté funcionando bien. Ya, acá hay un pequeño detalle. El software que nosotros estamos ocupando, que ven ustedes acá, que se llama PSeInt, no sé si no tiene implementado o se escribirá de otra forma, el DIP de 10. El DIP de 10 creo que no lo tiene este software, por eso me generaba problemas. Pero ustedes cuando hagan en papel, pongan DIP de 10 sin temor, háganlo, ¿no? Igual incluso en los lenguajes, cuando codifiquen en el lenguaje de Delphi, igual existe el DIP. Como aquí no existe el DIP en este software que yo estoy ocupando, yo voy a simular ese DIP de 10. Con una división real, recuerden, ya les expliqué la división real, la barra, me va a dar con decimales el resultado. Entonces yo a ese resultado lo voy a truncar, ¿no? Es decir, le voy a decir que se tome la parte entera, ¿no? Para truncar esto es trun nomás, ¿no? O sea, la palabra trun. Ya, entonces estamos sacando la parte entera de este resultado, de esta división real. Y con esto estaríamos simulando al DIP de 10, ¿no? Porque aquí está 10. Y listo, ahora sí damos correr. No me generó ningún problema. Me dice, ¿no? Inserte un número natural, ¿no? Insertemos el ejemplo que pusimos, 123. Le damos enter y me dice, ¿no? Tiene 3 dígitos. Perfecto, ¿no? A ver, otro ejemplo. 43. Tiene 2 dígitos. Excelente, ¿no? ¿Qué pasa si yo le inserto un dígito? Igual me lo va a resolver, ¿no? Tiene un dígito, ¿no? Y si yo le inserto 0, ¿no? Que algunos capaz van a querer meter, ¿no? Cosas que el 0 no pertenece al conjunto de los naturales, pero algunos lo toman en cuenta, como les mencioné, igual me lo resolvería, digamos, ¿no? A veces el 0 suele ser un problema, pero en este caso no me genera el problema, porque si me ingresan 0 acá, al hacer la primera pregunta del ciclo antes de realizar la división, estaríamos diciendo, ¿no? 0 es mayor que 0, falso, ¿no? Y directamente mostramos el contador, que el contador estaba en 0, ¿no? Correcto. ¿Hubiese alguna duda, algún detalle por ahí, antes de pasar a otro ejercicio? Todo se entendió. ¿Ok? Vamos a otro ejercicio entonces. Vamos al práctico. Yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué 1 div 10? ¿Por qué 1 div 10 da 0? Ya, ahorita te lo explico. A ver, para explicar esto tendríamos que hacer la división, digamos, ¿no? Es algo evidente que tendrían que saber, algo básico. Por ejemplo, si ustedes un número en este caso, miren, este número que yo estoy poniendo es 12, tiene 2 dígitos. Si yo lo divido entre 10, es algo que ya deberíamos saber. Esta división me daría 1,2. Entonces, si yo hago una división con un solo dígito, por ejemplo, el 4 dividido entre 10, lo que me hace esto es me lo recorre un espacio a la parte decimal. Eso me daría. Ustedes si quieren, háganle la división, no sé si quieren que lo hagamos. Hacer una división normal, digamos. Hagan 1 dividido entre 10, le va a dar esto como cociente, ¿no? En este caso, 1 dividido entre 10 nos daría 0,1. Pero recuerden que el DIP nos toma solamente la parte entera, ¿no? Del cociente. No sé si me dejo entender esa parte. Vamos a ponerlo. Sí, quedó claro. Quiere decir que también 5 y 9 darían 0. Sí, exacto. Si tiene un dígito, ya da 0, ya, porque es como está aquí en el ejemplo, ¿no? Te lo recorre un espacio, digamos. Es como aquí igual, bien. De un número entero 12, te da 1,2, digamos.
el 10 eso es lo que te da básicamente, ¿no? Es una ayuda, digamos, bastante útil es la división entre 10. Te lo lleva un dígito al lado derecho, ¿no? Y si tuviese uno solamente, es lógico que te lo va a llevar. ¿Y qué quedaría en la parte entera? 0, ¿no? Entonces, y es lo mismo acá, digamos, ¿no? Si ustedes tuvieran 0,1 dividido entre 10, o sea, división real en este caso ya sería, porque acá hay un número real, ¿qué le daría esto? Le daría 0,01, digamos, ¿no? O sea, cada vez que hagan eso lo van llevando más, digamos, ¿no? Por eso es que cuando tenían 2 dígitos, un solo dígito lo lleva, ¿no? Y cuando tengamos un dígito, ese mismo lo lleva y se queda 0 en la parte entera, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Bien, sí, quedó claro. Ya. Si tuviesen duda, lo pueden igual incluso realizar, digamos, ¿no? La división, digamos, ¿no? Podrían hacerlo, igual, ¿no? No hay problema. Y ustedes me dicen, digamos, ¿no? Yo probé que no es así, digamos, y me dicen, ¿no? Demostrando igual, ¿no? Ya. Si no hay duda, voy a borrar el ejercicio. Ya. Siguiente. Uy, el compañero. Cuidado. Ya, el siguiente ejercicio. 2 dice, ¿no? El ejercicio 2 dice, elabore un diagrama de flujo que pida un número mayor que 0 por teclado, ¿no? Un número mayor que 0, ¿no? Y determine cuántos dígitos pares tiene dicho número. Miren, después de realizar el primer ejercicio, perdón, el primer ejercicio ya, esto sería como una continuación, digamos, ¿no? Una vez que ya dominamos el primer ejercicio, estaríamos listos para este segundo nivel, digamos, ¿no? De un número que va a ser mayor que 0, que básicamente me está diciendo que va a ser un número natural, determine cuántos dígitos pares tiene dicho número, ¿no? Ese sería un uso de lo que aprendimos ahorita, ¿no? Por ejemplo, si el número que me ingresan fuera el mismo 123, otro número mejor para que no se acostumbre, 876, ¿no? Si me da ese número, ¿yo qué debo darle como resultado? Me está pidiendo que yo haga un algoritmo que me diga cuántos dígitos pares tiene dicho número, ¿cierto? ¿Cuántos dígitos pares tuviera este número? ¿Me podrían decir? 3. ¿Cuánto? Disculpe, no lo escuché bien. 2. Exacto. 2. ¿Cuáles serían? El 8 y el 6. Entonces, eso sería, ¿no? Ahora, miren, noten. ¿Cómo sabríamos que este es un dígito par, este es otro, digamos, ¿no? Noten que tenemos que acceder a esos dígitos, digamos, ¿no? Es como que todos están juntos, digamos, ¿no? O me tomas todo o nada, dice el número, ¿no? Pero nosotros sabemos cómo poder separarlo, para tomar en cuenta solamente a este, tomar en cuenta solamente a este y analizar los dígitos por dígito. Ya sabemos cómo hacer. El mod nos ayuda a eso. Aquí nos ayudaría el mod, digamos, ¿no? Solamente quiero a vos, digamos, al primer dígito o al último dígito. Ya el mod aquí va a hacer su papel, digamos, ¿no? Entonces, otro ejemplo, el 123 de acá, ¿qué me daría como resultado? ¿Me ayuda? Yo me perdí acá. Solo uno. Exacto. Sería el 2, ¿no? Y listo, entonces ya entendieron qué es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer el análisis de cómo lo vamos a solucionar, ¿no? El cómo lo vamos a solucionar. Ya sabemos qué tiene que hacer nuestro algoritmo. Pongamos el ejemplo aquí que teníamos el 876, ¿ya? Al inicio, ese número me dan, el usuario me ingresó ese número. Supongamos que me ingresó eso. Yo necesito analizar dígito por dígito para saber cuántos dígitos tienen pares, ¿no? Cuántos dígitos son pares. Entonces necesito analizar dígito por dígito de ese número. De ese número que me dieron, yo podría aplicarle un mob de 10. Al aplicarle un mob de 10, ¿qué me va a dar? ¿Qué decíamos? Un mob de 10 me da el último dígito, ¿no? Porque noten aquí la pequeña ayudadita. Si hay un 0 acá, y este es 1 obviamente, entonces me saca el último dígito, ¿no? Entonces me estaría dando 6. Entonces con el mob de 10 yo estaría obteniendo el último dígito. En este ejercicio no hay prioridad en que comiencen a analizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? En este caso sabemos que el mob nos da los últimos dígitos, ¿no? Así que vamos a empezar a analizar de dígito a dígito, pero desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya?
para que no nos compliquemos, ¿no? Otros quizás quieren empezar a analizar desde aquí, se puede igual, pero sería un poquito más complejo y yo no quiero chiparlos ahorita que estamos introduciéndonos a lo que son los manejos de los naturales. ¿Okay? Vamos a acceder de derecha a izquierda. Con un mob de 10 yo obtengo el último dígito de dicho número. Ahora, ya lo tengo, miren, el 6. Ahora yo debo analizar ese dígito. En este caso, obteniendo el 6, ¿qué pasa si yo lo divido entre 2? Cualquier número dividido entre 2, podríamos averiguar si es que la división me dio exacta. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a poner la otra barra. Ya, 6 dividido entre 2. ¿Cuánto me daría? A ver, un número multiplicado con 2 me da 6, ¿no? Sería 3, ¿cierto? 3 por 2, 6. Al 6, ¿cuánto sería su residuo? 0, ¿cierto? Ahí tenemos la división. Entonces, un número cualquiera dividido por 2, diré, perdón, si el residuo le da 0, quiere decir que ese número fue par, digamos, ¿no? Si le dio un resultado entero, básicamente, ¿no? Entonces, si dividimos un número entre 2, si el residuo me da 0, quiere decir que ese número es par, digamos, ¿no? Por ejemplo, miren, para que veamos, el 5, digamos. 5 dividido entre 2, ¿cuánto me va a dar? Un número multiplicado con 2 me da 5, ¿cuál sería? Por 2 sería, ¿no? Porque si fuera por 3 se sobrepasa, ¿no? Entonces, 2 por 2, 4, al 5, 1. Aquí noten que el 5 no me dio como residuo el 0. Otro análisis, no sé, el 7. 7 dividido entre 2, ¿cuánto me da? Un número multiplicado con 2 me dé el 7, ¿no? ¿Cuál sería? 3 por 2, 6. Ese sería el más próximo, ¿no? Ya porque 4 por 2, 8 sobrepasa, ¿no? Entonces, por 3, ¿no? En este caso, 3 por 2, 6, al 7, 1. Y así sucesivamente va a seguir su análisis, ¿no? Yo lo que quiero que rescaten es que si ustedes un número lo dividen entre 2, le va a dar como residuo 0 si es que ese número es par. Y le va a dar como residuo 1 si es que ese número es impar. Eso es lo que yo quiero que rescatemos de este análisis, ¿no? Si un número dividido entre 2 nos da el residuo 0, quiere decir que es par. Si nos da 1, quiere decir que es impar, ¿no? Podríamos usar cualquiera de las dos opciones, ¿no? O una o la otra, dependiendo de qué es lo que nos está pidiendo. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Entonces, eso podríamos hacer acá, digamos, ¿no? Sacamos el último dígito, de acá que sería el 6, lo analizamos con esa división que dijimos, ¿no? En este caso, 6, recuerden, mob de 2, vamos a obtener el residuo. 6 mob de 2 me da 0 en este caso, ¿no? Podríamos preguntar en una condicional, digamos, ¿no? Una condicional, si 6 mob de 2 es igual a 0, si eso es verdad, llevamos el conteo, porque me está pidiendo que yo cuente los dígitos pares, ¿no? Entonces, eso va a pasar con la primera vuelta. Miren, sacamos el 6, hacemos la pregunta, si es que el residuo me da 0, lo contamos. Si no me da 0, quiere decir que es impar, ¿no? Entonces no lo contamos. En la siguiente vuelta, ¿no? En la siguiente vuelta, si no actualizamos el número que teníamos, vamos a seguir sacando el 6 otra vez, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que sacamos el dígito para analizarlo, lo analizamos y ahora, una vez que ya lo trabajamos ese dígito, debemos eliminar de nuestro número. Debemos dejar que el número ahora quede así, digamos, porque ya analizamos este número, este dígito, diré, perdón, ya tenemos que eliminarlo para la siguiente vuelta. Entonces, la siguiente vuelta sería 87 y estaríamos analizando, ¿no? 87 mob de 10 la hacemos otra vez, me va a dar el 7. Entonces, aquí hacemos el análisis otra vez, ¿no? 7 mob de 2 será igual a 0, en este caso no me va a dar, ¿no? Sería impar, entonces no tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces, dejamos entonces, actualizamos otra vez ahora en 8, ¿no? Tendríamos que ya eliminar ese dígito porque ya lo analizamos, no fue par. Ahora para la siguiente vuelta tenemos que dejar listo para sacar el siguiente. Entonces tendría que ser 8 la siguiente vuelta, ¿no? Entonces a ese 8 nos volvía otra vez, ¿no? El mismo paso, ¿no? Ese número mob de 10 que me va a dar. En este caso me va a dar el único, ¿no? Como es el único, me va a dar también el mob de 10. Repito, pueden hacer la división incluso si es que tienen dudas. Entonces si hacemos este número mob de 10 me va a dar ese único, ¿no? Porque es el único dígito igual, ¿no? Es el primero y último dígito igual. Así que me va a dar ese 8 y tendríamos que analizar ese 8. 8 mob de 2. Si es que su residuo me da 0, entonces quiere decir que es par. En este caso me daría par, yo lo tomaría en cuenta, llevaría mi conteo y lo actualizo para mi siguiente vuelta, ¿no? Ya sería 0, digamos. ¿Recuerdan? Básicamente para actualizar los números, como estaban después 87, después 8, estaríamos haciendo un dip de 10, digamos. Ahora ese 8 dip de 10 me daría
0 solamente, ¿no? La parte entera. Divide 10 te da la parte entera. Entonces 0 ya ahí terminaría, digamos, el análisis, ¿no? Porque analizamos dígito por dígito, ¿no? Entonces cuando nuestro número llegase a 0, terminamos de hacer análisis de dígito por dígito y ya sabríamos cuántos dígitos pares tiene dicho número. ¿Ok? Con esta idea nosotros vamos a proceder a realizar el diagrama de flujo. Si tuviese alguien alguna duda, me lo puede decir, yo con gusto le ayudo. Voy a eliminar todo el diagrama para comenzar de cero y no nos confundamos en ninguna parte. Ya, esto sería lo más básico, ¿no? Inicio, fin, y acá les digo, ¿no? Inserto un número natural, digamos, ¿no? Aunque el enunciado me decía un número mayor que 0, igual pueden ponerle igual, ¿no? A veces algunos docentes son estrictos, ¿no? Quieren que pongan el mensaje más o menos a lo que hace referencia, ¿no? Podríamos decirle ingrese un número mayor que 0, ¿no? Podrían poner 0 incluso, o si no escriben la palabra 0, ¿no? En este caso. Ya. Listo. Ahora sí. Le mostramos el mensaje al usuario, inserte un número mayor que 0, ingresaría acá el número, ¿no? Pero creo que el ingeniero les explicó sobre los ciclos de repeat until. Este ciclo acá, si no me recuerdo, es el de acá. Este ciclo les explicó. O sea, primero realiza y después pregunta. Sí, sí, eso nos indicó también. Ya. Sí, Ya, entonces si les explico, vamos a usar ese ciclo. Son dos ciclos, ¿no? Noten que este es el while. Primero pregunta y después ejecuta, ¿no? Por verdadero. El otro es al revés, ¿no? Ejecuta lo que tenga ahí y después pregunta, ¿no? Y si fuese falso, vuelve a realizar el ciclo, ¿no? Cuando sea verdadero, rompe, ¿no? En este caso, vamos a ocupar un pequeño ciclo antes de hacer el análisis, ¿no? La solución, ¿no? Porque el problema me decía, ¿no? Un número mayor que 0, digamos. Es como que me está diciendo ahí de manera implícita que yo valide, digamos, ¿no? ¿Saben qué es validar? Pedir el dato correcto, digamos. Nosotros le estaríamos diciendo al usuario, ¿no? Inserta un número mayor que 0 y el usuario no ingresa un número mayor que 0, digamos, ¿no? O sea, no entiende, me ingresa otro valor, digamos, entonces nosotros tenemos que validar, digamos, ¿no? Entonces, le estaríamos mostrando acá, inserta un número mayor que 0 y acá hacemos la pregunta, ¿no? Si n es mayor que 0, entonces continúa el camino, ¿no? Por ahí el usuario de fregado básicamente me ingresa un número menor, ¿no? Menor que 0, digamos, ¿no? O 0 inclusive. Entonces va a generar, ¿no? 0 mayor que 0 o inclusive un número negativo mayor que 0 falso y me va a volver acá, ¿no? Va a volver y le va a volver a mostrar el mensaje al usuario, ¿no? Como decirle, ¿no? Me ingresaste mal el número, volvé a ingresar básicamente, algo así. Entonces esa es la idea que estaría cumpliendo este ciclo acá, digamos, ¿no? Por eso también tienen que analizar qué ciclo les es útil en qué situación, ¿no? En este caso, este ciclo sería útil, ¿no? Para que valide, ¿no? Inserta un número mayor que 0, ingresa esa n. Si el usuario por X motivo no me ingresa un número mayor que 0, va a volver a mostrar el mensaje pidiendo otra vez, ¿no? Vuelve a ingresar porque su dato fue incorrecto. Listo. Una vez que ingrese mayor que 0, va a continuar el camino, ¿no? Por verdadero rompe el ciclo y ahora sí tendríamos que trabajar ahora. ¿Ya? Esto también se le llama validar, ¿no? Hacer que ingresen los datos correctos. Ya. Tendríamos a ver alguna variable que nos ayude. Sí, ¿no? Un contador, porque me está pidiendo la cantidad de dígitos pares. Entonces vamos a recurrir a un contador, contador par, le vamos a decir, ¿no? CP. Ya. Obviamente al inicio tiene 0, digamos, ¿no? Hay 0 dígitos pares. Entonces inicializamos con 0 y ahora sí aquí vamos a hacer uso de un ciclo while, ¿no? Que primero pregunte y después realice, ¿no? No, este ciclo no sería conveniente en este caso. Ya. ¿Cuál sería la condición acá? Sabemos que el número que va a ingresar va a ser mayor que 0, sí o sí, porque este ciclo se está encargando de validar ese dato. Entonces aquí preguntaríamos, ¿no? Mientras que n sea mayor que 0, le vamos a decir que realice el análisis que hemos hecho acá, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, si esa variable n es mayor que 0, quiere decir que por lo menos tiene un dígito, ¿no? Por lo menos tiene un dígito, si es que eso es verdad, si es que n es mayor que 0. Le vamos a sacar el último dígito, como hicimos el análisis acá. Lo voy a almacenar en la variable d. Ustedes nombran como mejor les guíe para su análisis, ¿no? En este caso, para la solución. Yo le voy a poner d. Y aquí pondríamos n mob de 10, ¿no?
Este software ya sí implementó el mob de lo que es, ¿no? Ya, ahora sí. N mob de 10 que estaríamos sacando en este análisis para este número 876 estaría dándome el 6, ¿cierto? Entonces D estaría valiendo 6 en este caso. Ya, una vez que sacamos ese dígito, pasamos a hacer una pequeña pregunta para verificar si es que ese dígito que sacamos es par o impar. Entonces, para mí es la variable D, que saqué el último dígito, y le digo, ¿no? D mob de 2 es igual a 0. Le decimos, ¿no? Ese dígito dividido entre 2, su residuo me da 0. Si me da 0, quiere decir que ese dígito es par. Hemos hecho el análisis. Entonces, llevamos el contador de pares, ¿no? El contador de par va a ser igual a lo que había antes, más 1, ¿no? Antes valía 0. Entonces, aquí vamos a llevar la sumatoria, básicamente, ¿no? El conteo. Si fuese falso, quiere decir que ese dígito es impar. Entonces no llevamos el conteo y no hace nada por falso y continúa el camino, ¿no? Por cualquier camino que vayan, estos sí o sí se van a unir, se van a encontrar en este punto. Ahora aquí tenemos que hacer lo siguiente. ¿Recuerdan? Una vez que hacíamos el análisis, teníamos que actualizar para la siguiente vuelta, ¿no? Aquí era 876, después era 87, después 8 y después 0, ¿no? Tenemos que actualizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un n igual a n div de 10, ¿cierto? Aquí ya vamos a hacer, ¿no? Sacamos ese último dígito, analizamos ese dígito, y como ya lo trabajamos ese dígito, debemos eliminar de nuestro número. Por eso es que actualizamos n y le hacemos la división entera entre 10, ¿no? Pero aquí recordando que no me lo acepta ese div, vamos a truncar, nosotros vamos a simular que es el div de 10. Listo, entonces n igual a n div de 10, ¿no? Y listo, en cada vuelta vamos a eliminar dígito a dígito, ¿no? Y tarde o temprano va a llegar a ser falso esta condición, ¿no? Porque siempre llegamos a un 0, ¿no? Entonces 0 es mayor que 0, falso, saldría, y ya tendríamos la cantidad de dígitos pares, que sería esta variable CP, ¿no? Mostraríamos entonces aquí el mensaje, ahí doy un pequeño espacio para que no esté apegado mi valor, pongo una coma porque es una variable, se llama CP el mío, ¿no? Ya listo. Hay tantos, va a decir es el valor que tenga, dígitos pares, ¿no? Le dice, listo. Entonces el mensaje va a salir, hay tantos dígitos pares, ¿no? Dependiendo de qué valor tenga esta variable. Listo. Eso sería el diagrama. Ahora vamos a darle correr, si no hay algún problemita por ahí. Me dice, ¿no? Inserta un número mayor que 0. A ver, vamos a hacer algo terco. Pongámosle menos 1. Me sale, ¿no? Inserta un número mayor que 0. Menos 21. Y esto va a seguir saliendo, ¿no? Menos 12. Entonces, para eso no hemos creado de este ciclo que se está creando de que si inserta un número mayor que 0. Insertamos, por ejemplo, el 12, positivo. Y ahora sí me dice, ¿no? Hay un dígito par, digamos, ¿no? O dígitos pares que le pusimos al mensaje. Y es correcto que sería el 2 solamente, ¿no? Porque el 1 no lo es. Reiniciamos otro ejemplo, por ejemplo, el 876 que hicimos acá. Me dicen, hay dos dígitos pares, que era el análisis que hicimos, ¿no? Está acá. Si reiniciamos, damos 123, otro análisis que hicimos igual, 123. Hay un dígito, ¿no? Correcto. ¿Hubiese alguna pregunta en este ejercicio? No. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a otro. Voy a proceder a borrar entonces. ¿Podríamos resolver el 6? ¿Ya? ¿Claro? El 6, ¿qué me dice el 6? A ver. Elabora un algoritmo que lea por teclado un número natural cualquiera para luego mostrar el resultado en dígitos binarios. Ok, eso está interesante. ¿Saben primero qué son los dígitos binarios, no? Vamos a partir por eso. Tenemos que saber algunos conceptos antes de realizar algún problema, ¿no? Antes, jóvenes, antes que ustedes ingresen a la universidad, si es que son nuevos, ¿no? Puede que algunos sean repitentes, ¿no? Si mal no recuerdo, el 1-2021, el semestre 1-2021, hubo un cambio en lo que es el avance de la materia de introducción a la informática. Antes se explicaba, o sea, avanzaba lo que era la unidad de sistemas numéricos. En los colegios creo que no se veían esos temas, pero ahora se actualizó el contenido e informaron incluso que los colegios ya están enseñando lo que son sistemas numéricos. No sé si sus colegios los habrán tomado en cuenta, ¿no? Ya sería problema del colegio, ¿no? De no respetar el contenido del avance, ¿no? Por eso es que la universidad en el semestre 1-2021, a partir de ahí en adelante, ya introducción a la informática se actualizó el contenido, ¿no? Ya no se avanza lo que es sistema numérico porque asumen que ustedes ya saben. Por eso es que directamente comienzan lo que es programación. De hecho, el primer parcial
normalmente eran sistemas numéricos, todo lo que es trabajo, hacer cálculos con números, bases, precisiones, eso era el primer parcial. El segundo parcial ya era hacer programas, ya era hacer lo que estamos haciendo ahorita. Entonces nosotros vamos a hacer un pequeño recuerdo de qué es lo que tendríamos que entender con dígitos binarios. Los números que ustedes conocen, ¿no? Los números tienen bases en las cuales están trabajados. La base que nosotros hemos trabajado desde niño, básicamente desde primaria, es la base 10. Un número, por ejemplo, n, vamos a poner así, entre paréntesis, le ponemos ahí su base. Le decimos que ese número está en base 10 y lo que nos estaría diciendo lo siguiente, lo que nos estaría diciendo es lo siguiente, que ese número va a contener dígitos de 0 a 9. Eso es lo que nos estaría diciendo, es decir, uno menos de lo de la base, ¿no? Porque aquí es 10. Entonces, por eso es que nosotros hemos trabajado con el número de base 10, aunque no sabíamos en el colegio que tenían base los números, ¿no? Pero los números tienen una base. Por eso es que la base en este caso son los dígitos de 0 a 9. En conclusión sería de 0 a n-1, ¿no? Porque aquí tú esta acá, digamos, ¿no? Podrían ocupar como una variable que esta es una n, digamos, ¿no? Entonces de 0 a 9. Hay otras bases igual, por ejemplo, si un número tiene base, no sé, base 9, ¿no? Base 9, entonces me dicen que ese número va a contener dígitos de 0 a 8. Si fuese otro número, no sé, vamos a poner más, que hay más, otros por ahí en medio, no sé, un número en base 4, va a tener dígitos, ese número va a contener dígitos de 0 a 3. Y así sucesivamente, hasta, en este caso, que sería el binario, ¿no? En base 2, digamos, ¿no? Perdón. Ok, ya, disculpen, ¿eh? Estábamos en base 2, ¿no? En base 2 es lo que se conoce a los números o dígitos binarios en este caso. ¿Cuáles serían, no? Recuerden, serían desde 0 hasta n-1, ¿no? Pero en este caso sería el mismo 1, ¿no? Entonces aquí sería básicamente esos únicos dos dígitos. Así que borramos eso, ¿no? 0 y 1, ¿no? Listo. Se podría decir que esta es la base más baja, ¿no? La base 1 sería básicamente complicado de explicarlo porque es básicamente como que un lenguaje medio especial, digamos, ¿no?
Estos dígitos binarios es lo que se conoce como lenguaje de máquina, igual más adelante cuando avancen en los semestres, van a entender que el computador trabaja con estos dígitos, ¿no? Más específicamente creo a los microprogramas, si no recuerdo, más a profundo que van entrando en el computador, que trabaja solamente con dígitos binarios, digamos, más internamente que se vayan ingresando en cómo es que trabaja su computadora de ustedes, ¿no? Básicamente. Trabaja en este sistema, ¿no? Ya. Se dice también operaciones a nivel de bits, se les dice a esto, los que tienen ceros y uno, ¿no? Operaciones bitwise también se les conoce. El ejercicio me dice que voy a trabajar con eso. De un número que me den, le va a retornar esto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber que hay esas distintas bases. E inclusive, miren, se me olvidó mencionarle, base 16 en este caso, inclusive existe bases mayores, digamos, como base 16. Digamos. Base 16, ¿cuál sería? Miren, ustedes saben que los dígitos que nosotros conocemos es de 0 a 9, ¿cierto? Ya no hay más dígitos. Dígitos, no números, no nos confundamos lo que son los dígitos con los números. En este caso, si tuvieran un número base 16, que ya sobrepasa lo que son los 10 dígitos que conocemos, ¿no? Que son 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Esos son los 10 dígitos que conocemos. Pero ¿qué pasa si nos dan una base 16, digamos, que supera los dígitos que ya conocemos nosotros? Serían desde 0 hasta 9. Y a partir de ahí, como ya no tenemos más dígitos, lo que empieza a utilizar es letras. Por ejemplo, A, en este caso, es lo que usa de acuerdo al orden alfabético, ¿no? A, B, C, D, E y F. En este caso, si me dan un número que me dicen que está en base 16, entonces va a ser normal que ustedes en el número vean dígitos mezclados con letras. De hecho, en lo que es la materia de cuarto semestre, que es programación ensamblador, se trabaja más lo que son los números en base 16 y en base 2, digamos, ¿no? Por eso es que incluso van a ver ustedes cuando almacenan datos en su memoria RAM, nos aparecen dígitos y números, a veces no sé si ustedes se han puesto a hurgar inclusive en su lenguaje Delphi, cuando les sale algún error, le mandan a ciertos lugares, ¿no? A código del sistema, ese código del sistema tiene un lenguaje ensamblador, y ahí van a ver lo que son estos dígitos mezclados con letras, ¿no? Es porque trabajan en base 16 igual, ¿no? Entonces, a partir de ahí sería, ¿no? En este caso, el A vendría siendo el 10, ¿no? Porque aquí sería el 9, A 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Uno menos de lo que es la base. Eso es lo que yo quiero que entiendan de pronto, ¿no? Se entiende hasta aquí, pero lo que son los números en distintas bases. Sí. Ok, listo. Pero ahora vamos a trabajar lo otro, lo que es en base 2, ¿no? O sea, números binarios, ¿no? Dígitos binarios. Ya, me dice, elabora un algoritmo que lea por teclado un número natural cualquiera para luego mostrar el resultado en dígitos binarios. Miren, el ejemplo que me dan es 14, ¿ok? Me da un número n que vale 14. Implícitamente, miren, o sea, de manera oculta, no me dice en qué base está ingresando el primer número. Si no le dice, nosotros asumimos que está en base 10. Es lo normal que nosotros hemos aprendido desde el colegio. Entonces, ese 14 está en base 10. Entonces, es como que le decimos acá, ¿no? Ese n está en base 10. Con este resultado me dice, yo debo llevarlo a base 2, básicamente. De ese número que está en base 10, llevarlo a base 2, me dice. Todo número, por ejemplo, un número en una base distinta se puede representar en otra base. En este caso, para la base 10 es 14. Para la base 2 va a ser otro número, pero son lo mismo. Serían 14 en esta base y el otro va a ser 14 en su base que vamos a llevarlo, ¿no? Son lo mismo. Entonces, me dice que yo lleve a un número, ya le voy a poner X porque no sé ahorita cuánto es, pero que esté en base 2, digamos, ¿no? Van a ser lo mismo, solo que están escritos en otras bases. ¿Cómo vamos a hacer? Le voy a enseñar en este caso lo que tendríamos que hacer para realizar una división. Un método para resolver directo, ya, perdón. Por ejemplo, el 14 que me dan, miren. El 14 que me dan, hagamos lo siguiente. Cuando ustedes tienen un número en base 10, siempre noten esto, tiene que estar ese número en base 10. Si ustedes ese número en base 10 quieren llevarlo a cualquier número en otra base, en este caso, miren, me está diciendo a base 2 porque son binarios. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, ese número que les dan, que es el 14, dividirlo entre la base a la cual ustedes quieren llevar. En este caso yo debo dividirlo entre 2. ¿Qué haríamos? Miren, lo siguiente.
14 dividido entre 2, ¿cuánto me da? No tomamos 1, tomamos los 2, porque no nos alcanzaría en este caso. Un número multiplicado con 2 me dé 14. Sería 7. el 6, el más próximo, ¿no? 7 diré, perdón. 7 por 2, 14. Residuo, 0, ¿cierto? Ahí tenemos, cociente y residuo. Listo, ahora este cociente tenemos que seguir realizando otra división con la misma base a la cual queremos llevar. En este caso 7, ¿no? Ya. Realizamos ahora 7 dividido entre 2, ¿no? Buscamos en este caso un número próximo que me dé al 7, ¿no? Multiplicado en este caso. Sería por 3, ¿cierto? Por 4 sobrepasa. Sería por 3, ¿cierto? 2 por 3, 6 al 7, 1. Listo. Ahí tenemos. Ahora ese 3 vamos a seguir dividiendo entre 2. Vamos a separarlo un poco. Ya, dividimos entre 2. ¿Qué nos va a dar? Un número próximo multiplicado me dé de acá, ¿no? El 3 de acá. ¿Cuál sería? Sería 1, ¿cierto? Porque si hacemos 2, 2 por 2, 4 sobrepasa. 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Uy, ya. Y listo. Ahora, no podemos ya, nos detenemos básicamente cuando ya el número que tenemos que hacer la división ya es menor a la base, porque aquí ya 1 ya es menor a la base. Entonces nos detendríamos ahí, miren. ¿Ok? Nos detendríamos ahí porque ya el número que tenemos que seguir analizando ya es menor a la base a la cual queremos llevar. Entonces, para poder obtener finalmente el resultado, sería en este sentido. Tomar esos dígitos de los residuos en este sentido. ¿Ok? Aquí. Listo. Entonces, si tomamos en ese sentido, es decir, en este caso sería el primero es 1, el siguiente, los residuos vamos a trabajar, ¿no? En este caso. Como el último ya no fue posible realizar la división, tomamos en cuenta ese dígito, luego tomamos los residuos de cada división que hemos hecho. Luego aquí está el 1, luego aquí está el 1 y finalmente el 0, ¿cierto? Y listo. ¿Y qué hemos obtenido? El mismo resultado que está acá. 1, 1, 1, 0. Está aquí. 1, 1, 1, 0. Esto es lo que básicamente está el número representado. Esto es 14 representado en binario. Es lo mismo que 14 representado en decimal, digamos, ¿no? En la base 10. Este sería el resultado entonces en base 2, digamos, ¿no? Esto está obviamente en base 2, digamos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? ¿O hay alguna preguntita, no? No tengan miedo en preguntar, háganlo. Entiende. ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita? Sí, se entendió. Ya. Este es un método, ¿no? Esto es lo que inclusive nos enseñaban en la materia cuando existía el avance de lo que es sistema numérico. Es bastante largo, sí, se entiende, ¿no? Es bastante largo. Yo les voy a explicar en este caso un método para que ustedes lo hagan más rápido, en este caso, la prueba, ¿no? Obviamente. Para que nosotros demos solución, tenemos que hacer esto. Ahora pensándolo bien, si le enseño el otro método, puede que se confundan, ¿ya? Ya, el método que le voy a explicar va a ser para que ustedes verifiquen si hicieron bien su algoritmo, ¿ya? Le voy a explicar un método para que ustedes saquen directo el resultado, digamos, ¿no? Sin realizar estas divisiones, ¿ya? Y para que ustedes verifiquen cuando ustedes codifiquen, digamos, van a codificarlo, van a introducir números y le va a salir el resultado, digamos. Ustedes van a querer saber si es que está correcto el resultado, digamos, ¿no? Entonces le voy a enseñar un método para eso, ¿ya? A ver, a continuación nomás. Acá. Vamos a trabajar con lo que me dice, ¿no? Llevar a base 2. A base 2, jóvenes, existe, se podría decir, peso, los cuales son los siguientes. Son potencias de 2, básicamente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
y así sucesivamente. E inclusive estos números, ¿no? Son bastante ocupados, ¿no? En este caso, lo que son la potencia de 2, ustedes lo habrán visto, lo que son en los almacenamientos de su dispositivo, digamos, ¿no? Es porque estos son pesos binarios en este caso, ¿ya? Son pesos binarios. Por eso es que ustedes normalmente ven en sus dispositivos, ¿no? Cuánto de memoria tienen. Antes tenían, pues, lo más bajo era 4, ¿no? No me acuerdo en qué año eran los teléfonos con memoria de almacenamiento 4 GB, ¿no? Después 8, después iban mejorando a 16 GB, después a 32, a 64, después 128 están saliendo ahorita, ¿no? Lo más bajo creo que es 128, después 512, y así van aumentando, ¿no? En este caso, esos números que vemos acá son eh, pesos, pesos binarios en este caso, ¿no? Para poder representar un número, digamos. Es como una ayuda, digamos, para que nosotros representemos un número. Estos pesos que nosotros tenemos nos van a ayudar a hacer una conversión bastante rápida. Por ejemplo, el número que me piden convertir es el 14. Entonces yo con estos pesos debo encender, digamos, ¿no? Es como que estos tuvieran una cajita y que ustedes, si ustedes lo encienden, o sea, lo ponen en 1, estarían contando con ese valor, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo enciendo, miren, eh, el, el 32 y lo demás lo apago, miren, como que le pongo un 0 en las posiciones, o sea, en los pesos donde pertenece, 0 acá, 0 acá y 0 acá, y también el de acá, obviamente, ¿no? 0. Si yo hago esto, miren, estarían viendo que yo encendí el bit del peso 32, digamos, ¿no? Este método inclusive lo van a ver ustedes en la materia de arquitectura en computador, ¿ya? Si ustedes entienden desde aquí ya le va a ser mucho más fácil cuando estén en esa materia, ¿no? Porque se trabaja con esto, ¿ya? Si ustedes hacen esto, miren, ponen en 1 el peso en la posición del 32, en esta posición del peso 32, diré, perdón, ¿qué estarían diciendo? Que este número de acá es igual a 32 en base 10. ¿Y qué pasa si yo le enciendo ahora el 1 de acá, digamos, ¿no? O sea, el del peso 1? Entonces yo digo que todos estos números representan al número 33 en base 10. Es decir, tenemos que sumar bien. ¿Está encendido el 32? Sí. Sumás entonces, vamos 32. ¿Está encendido el 1? Sí. Entonces sumás a lo que había antes, 32 más 1, 33. Entonces, este número acá representa al 33 en base 10. ¿Se entiende? Sí, se entendió. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, sí. Ya. Ahora, ¿podrían decirme entonces, con esta ayuda, cómo represento el 14 de una manera rápida? A modo de práctica, ¿no? Activando el 8, el 4 y el 2. A ver, vamos a ir. 8, ya, vamos ahí, vamos 8. Activamos el 4, serían 12. Y activamos el 2, me dice, serían los 14, ¿cierto? Entonces lo demás tenemos que apagarlo, ¿cierto? Apagamos el 1 y podríamos apagar este, ¿no? Pero en este caso, el 0 a la izquierda ustedes saben que no cuenta, ¿no? Podríamos dejarlo así, digamos, ¿no? Uy, horrible. Listo. Entonces, miren, esta es una manera rápida de convertir, digamos. Si es que a ustedes no les cabe, digamos, el número, digamos, supongamos el número es bastante grande, continúan con las potencias que le siguen, digamos, ¿no? El que le seguiría acá sería 128, y al que le sigue 128 es 512, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Continúan, digamos, si es que no le alcanza. Listo, entonces ya sabemos cómo representar un número en binario en este caso, ¿no? Aplican este método rápido y listo. Ustedes encienden los pesos necesarios y van sumando y forman el número, ¿no? En este caso el 14 sería rápido este, ¿no? Hasta aquí lo tomaríamos, ¿no? Porque el 0 no cuenta, ¿no? Entonces este es el mismo resultado que nos dio acá, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ocupar, para dar solución, esto de acá, digamos, ¿no? Vamos a usar las matemáticas para dar solución, digamos, ¿no? Programar en este caso no es magia, como dicen, ¿no? Es solamente cuestión de lógica y matemática, ¿no? Pero para que ustedes verifiquen sus resultados, hagan este método, ¿no? Y ya van a saber su respuesta. ¿Ok? Si no hay pregunta, voy a eliminar este método acá. Ya está. Esto lo voy a dejar porque esto nos va a servir para poder dar solución. Ya. Creo que con este ejercicio estaríamos ya despidiéndonos de la clase de hoy, creo. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 8:30 su clase, ¿no? Con el ingeniero. Sí. Ya.
aquí tenemos lo que es inicio y final, ¿no? Vamos a decirle al usuario que ingrese un número. No me acuerdo qué decía el enunciado. Elabore un algoritmo que lea por teclado un número natural. Ya, un número natural. Entonces le vamos a pedir nosotros un número natural. Acá. Ingrese un número natural. Ya, un número natural. El acento lo voy a omitir. Ingrese un número natural ese. Vamos a leer ese número que va a ingresar, obviamente. Ya. Estaría en esa variable n. Y con esa n tendríamos que hacer este análisis que hicimos, ¿no? Divisiones sucesivas, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Declaramos aquí, bueno, ponemos, diré, una estructura cíclica, ¿ya? En este caso el while. ¿Qué tendríamos que poner acá las condiciones? Hagamos lo siguiente, a ver. Un segundito mientras pueden ir pensando la condición acá. Voy a concentrar un rato en mi teléfono, por favor, disculpen. Ok. ¿Alguna sugerencia? Noten que nosotros estábamos realizando esta división. Miren. Me ingresó en este caso para este análisis el 14. 14 dividido entre 2, luego 7 dividido entre 2, luego 3 dividido entre 2, luego 1 ya no realicé la división. ¿Por qué no realicé? Porque ese número ya fue menor que mi base. En este caso siempre va a ser con 2, ¿no? Porque me está pidiendo que yo lleve a base 2, digamos, ¿no? Dígitos binarios. Entonces yo podría decir lo siguiente, digamos, ¿no? Mientras que ese número sea mayor que ¿quién? Mayor o igual vamos a poner, ¿ya? Inclusive mayor o igual, porque si fuera igual se realiza la división, ¿ya? Si es igual se realiza. Es decir, si aquí me hubiese dado 2, seguiríamos realizando la división con la base. Entonces por eso vamos a decir nosotros, mientras que ese valor n que me ingresó sea mayor o igual que mi base. ¿Cuál es mi base? Nosotros sabemos que nos está pidiendo en base 2, por eso vamos a poner 2 acá, ¿no? Entonces, mientras que n sea mayor o igual que 2, le vamos a decir, realizar las divisiones, le vamos a decir, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Tendremos que realizar las divisiones. A ver, vamos a hacer acá. Ya. Un rectángulo para hacer una instrucción. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Miren, dividir, ¿no? Vamos a poner una variable d, ya no sé, de dígito, y ahí vamos a obtener lo que es el residuo. Nos importa el residuo y el cociente, ambos lados nos importa, ¿no? Ya. Primero, concentrémonos con el residuo. Ya, con el residuo primero. Decimos que d va a ser igual a n mob de 2, ¿cierto? Ya, porque mi división es con 2. Entonces, n mob de 2 que me da este residuo. Me estaría dando en este caso, este 0 me estaría dando. 14 dividido entre 2, su residuo me da 0. Entonces, d estaría valiendo 0 acá. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos eliminar ya ese, o actualizar el nuevo n, ¿no? Recuerden que mi n aquí valía 14. Para la siguiente vuelta, la siguiente división tiene que valer 7. Entonces, yo debo actualizar mi variable, ¿no? Entonces, digo aquí, n ya no va a valer lo que valía antes, sino digo n. Podríamos aplicar div, ¿no? En este caso siempre me va a dar entero, ¿no? Así que vamos a aplicar div, ¿ya? ¿Dividido entre quién? Entre 2, recuerda. Ok, entonces decimos esa n dividido entre 2, le decimos, ¿no? Entonces el cociente, como siempre me estaba dando números enteros, entonces nos estaría dando aquí el 7, ¿no? Entonces este trum, o sea, este div de 2, me estaría dando el 7. El cociente, recuerden, el div le da el cociente. Ya.
Entonces aquí estaríamos valiendo n igual a 7, básicamente. El cociente me daría acá y listo. Y tendríamos que volver al ciclo, ¿no? Va a seguir realizando las divisiones, ¿no? Todas estas divisiones, pero recuerden, tenemos que ir salvando o guardando cada residuo de cada división para después acomodarlo en este orden. Ya, recuerden, en cada división tenemos que ir rescatando los residuos, ¿no? Pero después tenemos que acomodarlo en este orden, de derecha a izquierda, ¿no? Vamos a hacer algo, a ver acá. Vamos a declararnos una variable resultado. Le vamos a poner nn, ¿no? O sea, de nuevo número. Que al inicio va a valer, no sé, el valor de 0, digamos, ¿no? Porque no tenemos ningún valor. Ya, entonces, en esa n vamos a concentrarnos en guardar los residuos de cada división. Entonces, aquí sacamos el residuo de esa división con 2, actualizamos esa variable, ¿no? Esa n actualizamos, y listo. Tenemos que pensar cómo vamos a almacenar ese residuo en esta variable de acá. Vamos a realizar un rectángulo para una instrucción. Podríamos decir lo siguiente, que mi nuevo número va a ser igual a ver, en este caso, podríamos decir a mi dígito que yo saqué multiplicado por una variable, aquí vamos a poner ya, una variable. Y a ese resultado, aunque primero se va a realizar obviamente, le sumamos lo que es nuevo número. ¿Okay? Ahora te voy a explicar qué es lo que estoy haciendo a cambio. Vamos a buscar las palabras exactas para que podamos entender. A ver, el trabajo de mi variable z va a ser el siguiente. Al inicio va a valer 10, digamos, ¿no? Sí, 10 o 0, 1 diré, perdón. Va a valer 1, ¿ya? En la siguiente vez, en la siguiente vuelta tiene que valer 10. En la siguiente 100, en la siguiente 1000 y en la siguiente y así sucesivamente. Ese va a ser su rango o su recorrido de esta variable z. Es lo que yo quiero, digamos. Es decir, miren, la primera vez, miren, voy a obtener ese 0, digamos, ¿no? Vamos a pensar cómo vamos a ir guardando. En nuevo número. En nuevo número, la primera vez tenemos que guardar ese 0, miren. Entonces lo guardamos el 0. En la siguiente vuelta tenemos que ver la manera de cómo guardar el siguiente dígito. En este caso es el 1. Pero recuerden que tenemos que ir acomodando de derecha a izquierda, digamos, ¿no? No tengo por qué almacenarlo así, digamos, ¿no? No estaría correcto. Tengo que ponerlo adelante, ¿no? Y eso, por eso estamos utilizando a esa variable que nos va a ayudar, a z en este caso. Esta formulita de aquí, básicamente pueden verlo como una fórmula de ayuda. Es lo que nos va a hacer eso, miren. Nos está diciendo, miren, al dígito que yo saque, en este caso, miren, que es 1, recuerden, 1, estaríamos en esta vuelta. Aquí ya tiene que valer 10z también, porque en la primera vuelta valía 1, en la segunda vuelta vale 10, y en la segunda vuelta estaríamos sacando este 1 de acá, miren. Entonces, ¿qué decimos acá? Miren, ese dígito que sacamos, que es 1, multiplicado con ¿quién me dice? Con z. Entonces z vale 10. Entonces estaríamos diciendo acá, 1 por 10 me da 10. Más me dice el dígito más nn, me dicen. ¿Cuánto valía nn? El valor anterior, ¿no? Que era 0 solamente. Y 10 más 0 es 10 solamente. No sé si me entienden esa parte. En la siguiente vuelta, miren, estaría este 1. Este 1 tenemos que guardarlo en nuestro resultado ahora, sin alterar el orden. Estamos yendo de manera correcta, miren. Estamos ordenándolo de una vez el número. Lo ordenamos el número. Ya. Entonces la siguiente vuelta, miren, en la vuelta 3, z vale 100 ahora. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo, no? Dice, ese dígito que sacamos, que era este 1 de acá, multiplicado por z, y z vale 100. Entonces, el número, recuerden, ¿no? Aquí voy a poner adelante, porque es lo que me dice esta instrucción. Este dígito multiplicado por 100, ¿cuánto me da? 100, ¿cierto? Más, me dice, lo que había antes tu nuevo número. ¿Ves? Y lo que había antes mi nuevo número es 10. ¿Cuánto me daría esto? 100 más 10, ¿cuánto me da? Me da 110. Y si se dan cuenta, miren, estamos yendo formando de manera correcta. Estamos formando ya el número directo, digamos, ¿no? Es para que no hagamos esto, ¿no? En cada vuelta. En la primera vuelta agarramos el 0. En la segunda el 1. Después el 1, digamos, ¿no? E inclusive aquí lo podríamos perder el 0 a la izquierda, no cuenta, digamos, ¿no? ¿Cómo lo obtendríamos, digamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Se entiende, se entiende. Ya. Entonces, para eso nos va a ayudar esa variable z, ¿no? Para que vayamos formando de una vez el número, ¿no? Dígito que encontremos, lo ponemos adelante, ¿no? Y a medida va a ir aumentando más dígitos, ¿no? Por eso es que
las potencias de 10 nos va a ser útil en este caso, ¿no? 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya entendemos, vamos a hacer esa solución acá. ¿Ya? Vamos al diagrama, recordando, Z, ¿cuál es su valor inicial, no? Vamos a darle un valor inicial a Z. Recuerden, no pueden poner así, digamos, ¿no? Una variable multiplicada por otra y no conocemos su valor inicial. Entonces vamos a darle, su valor inicial tiene que estar fuera del ciclo, que empiece en 1. ¿Ya? El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, recuerden, al igual que la división, no me va a alterar nada. No podemos ponerle 0 porque 0 por algo es 0, ¿no? Me lo anularía. Entonces aquí estaríamos diciendo eso, ¿no? Ese dígito que sacamos multiplicada por 1, en este caso me va a dar ese mismo número, más nn, que nn era 0, entonces me está dando ese único dígito que estoy rescatando. Pero recuerden, tenemos que hacer el avance de z, ¿no? Este es su avance de z. 1, 10, 100. Entonces vamos a decir acá, ¿no? Z va a ser igual a lo que había antes en z, multiplicado por 10, ¿no? Porque 1 por 10 me da 10, y 10 por 10 me da 100, y 100 por 10 me da 1000, y así sucesivamente. Entonces ese va a ser su avance de z, ¿no? Una vez que tomamos en cuenta, actualizamos su avance de z, y va a volver otra vez, ¿no? Va a volver a hacer lo mismo. Sacamos ese dígito, actualizamos el número, lo guardamos de una manera correcta, actualizamos z y sucesivamente, ¿no? Entonces, este proceso va a realizarse hasta que n sea mayor o igual, digamos, ¿no? Mientras que n sea mayor o igual, que sería en este caso, la última vez que entre, miren, sería, para este ejemplo sería el 3, ¿cierto? Porque 3 es mayor o igual que 2. Entonces va a volver a realizar eso, salva este dígito que era, lo guarda, lo va a ir almacenando, y actualiza en esta parte, ¿no? El nuevo número. Lo actualizaría en este caso, ¿a cuánto? A 1. Este es el resultado del cociente de esta división, ¿no? 3 dividido entre 2 me da 1. ¿Ya? El div, ¿no? Parte entera. Entonces, ese sería su valor de n para la última vuelta, ¿no? Me estaría diciendo acá, 1 mayor o igual que 2, falso. Ya no tenemos por qué realizar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá, digamos? Tendríamos que, una vez que salgamos afuera, tomar en cuenta ese último dígito, porque miren, ese último, como ya fue menor que la base, directamente lo ponemos en nuestro número como resultado, ¿no? Entonces, volvemos a aplicar el mismo en este caso, miren. Pero en lugar de poner D, ¿qué vamos a poner? N, porque N está almacenando ese dígito que tenemos que rescatar, ¿no? No tenemos que descartarlo. Entonces ponemos ahí a N, porque N ya va a estar con un dígito, un número menor que la base, porque ya salió de este ciclo. ¿Multiplicada por quién? Por mi variable Z. Mi variable Z va a estar listo para multiplicar la cantidad de veces que necesita, ¿no? Más, y ese resultado le ponemos más quién, más nn, ¿no? Entonces con esto anteponemos, ¿no? El dígito, el último, en este caso. Este 1 lo anteponemos al inicio, ¿no? Y ya estaríamos tomando en cuenta ese número más, ¿no? Y para que finalmente nosotros mostremos ese número, ¿no? Aquí pondríamos en este caso el nuevo número E, digamos, ¿no? El nuevo número le decimos, no sé, es, digamos, ¿no? O no sé qué mensaje me pedía en el enunciado, ¿ya? Ya listo, el nuevo número es, y acá le ponemos lo que es n. Listo. A ver, vamos a darle correr de pronto para ver si está corriendo o funcionando de la manera que lo hemos analizado, ¿no? Capaz algún detalle que no tomamos en cuenta por ahí. Pongamos el 14 que me dice, ¿no? Ok, ¿no? 14 me dice, es esto, ¿cierto? 1, 1, 1, 0, ¿no? Correcto, me está funcionando. ¿Qué podríamos hacer? A ver, algo que podamos recalcar, digamos, ¿no? A ver, veamos qué pasa cuando me ingresan el 1, digamos. O sea, un número directo que ya es menor que la base, digamos, ¿no? 1. ¿Está correcto? No sé qué me dicen ustedes. ¿Está correcto que si yo ingreso 1 me retorna 1? Podrían hacer la ayuda que les di, digamos, ¿no? De los pesos en bits, ¿no? Sí, sí, está correcto. Exacto, está correcto. Pero, a ver, veamos con el 0 si es que nos afecta el programa. ¿Está bien? Perfecto, ¿no? Si ingresa 0 también me da 0, digamos, ¿no? Es obvio el resultado que me tiene que dar igual, ¿no? Entonces estaría bien, digamos, ¿no? Ya estaría resuelto entonces el método. Recuerden que este análisis que hicimos, divisiones, lo hemos implementado acá, digamos, ¿no? La única parte que puede que alguno no me haya entendido fuera esta parte de acá, digamos, ¿no? Que es el análisis lo que hicimos, ¿no? Esta parte es solamente para ir anteponiendo los dígitos que vayamos obteniendo, ¿no? Porque en cada división, por ejemplo, en la primera división obteníamos este residuo. En la segunda, este residuo. En la siguiente, este. Pero recuerden que al final tendríamos que tomar en cuenta de este sentido, ¿no? Así que para evitar volcar el número, digamos, ¿no? Volcar el número, directo vamos anteponiendo, digamos, ¿no?
rescatamos este, luego el siguiente lo anteponemos al anterior, y ahí vamos a ir formando el número de manera correcta en este sentido. Este sería el único, poquito más complejo que alguno pudiese tener duda, digamos, ¿no? Y miedo a que sus compañeros capaz se burlen, digamos, no quiera hacer preguntas, ¿no? Pero igual puede hacerlo, digamos, ¿no? Aquí al que se burla, pues yo lo elimino, ¿no? Lo saco de la reunión. ¿Alguna duda, pregunta? Explícalo de nuevo esa parte. Como que estoy dudando yo. Ayudante, yo tengo una pregunta Dígame. que la tenía desde el diagrama pasado, pensé que era una variable, pero ahora me di cuenta que es otra cosa. Así que por eso lo ignoré. Pero, ¿qué significa trunc? Trunc es una función, de hecho. Eso en cálculo creo que lo ven no sé en qué unidad, lo que son función parte entera. Voy a tratar de dibujar. Por ejemplo, en cálculo lo ven con esta notación, pero algo así. Perdonen que no dibuje bien, ¿no? Pero algo ahí. No sé, trun de, así lo ven el trun en cálculo, digamos, ¿no? Este es el símbolo, digamos, ¿no? Como que doble barra, digamos, ¿no? Esa es función parte entera, lo que tendrían que estar viendo en cálculo. Bueno, ya lo habrán visto, me imagino. O algún docente capaz lo omitió. ¿Qué es lo que hace básicamente? Es que si ustedes tienen un número, por ejemplo, no sé, 12,5, si ustedes hacen parte entera, diré, perdón, ¿qué estarían obteniendo, no? Obtendrían, si ustedes le sacan la parte entera, es solamente esto, 12. El trun es lo que hace eso, digamos. Estaría diciendo esto, digamos. Al aplicarle trun de ese número, ¿no? Al aplicarle trun en ese número, se va a almacenar, capaz de decir alguna variable, digamos, ¿no? Si decimos n igual a trun de ese valor, digamos, lo que estarías almacenando en n sería lo siguiente, ¿no? Sería eso. Lo que hace entonces, al número que esté ahí, que tenga decimales, solamente te toma en cuenta la parte entera. Eso es el trun. Aquí yo ocupé ese trun porque inclusive en las pruebas, miren, nos dio Bien, siempre... ayudante, ¿eso quedó claro? Sí. Ya. Nos dio divisiones exactas, ¿no? Enteras, digamos. Así que por eso ocupé también el trun, digamos, ¿no? Dip de 10, el dip de 2 en este caso, ¿no? Dip de 2. Estoy simulando el dip. Sí, porque usar división real directamente no tendría sentido, creo, ¿no? Porque me están dando puros resultados, puros cocientes enteros, digamos, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Un compañero creo que estaba diciendo antes que el compañero hable, el de ahorita. Ok. La compañera que se encarga de tomar lista está aquí, ¿no? Sí, Ya. Me imagino que ya sacó, ¿no? Su captura, porque le estoy avisando antes de finalizarlo. Creo que lo finalice y no sacó su captura, ¿no? ya la tomé más o menos a mitad de la clase. Ya, está bien. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Les estaría avisando por WhatsApp cuándo va a ser bueno, tendría que ser en su horario, ¿no? Pero esta semana está un poco saturado, ¿no? Hay que presentar proyectos, estaría pesado. Este, tendría que ver porque tengo que introducirlos a ustedes lo que es la programación orientada a objetos, digamos, ¿no? Tenemos que entender eso, ¿no? Es un poquito más complicado, digamos, ¿no? Si están teniendo dificultad en estos ejercicios, tienen estos tiempos, ¿no? Estos días para ponerse a practicar, porque una vez que ingresemos a la programación orientada a objetos, se les va a hacer más complejo, digamos, ¿no? Más difícil. Así que repasen, ¿no? Practiquen, pónganse ahí una tarde a realizar ejercicios, ¿no? Pregunten a sus compañeros, ¿pudiste resolver esto? No, digamos, ¿no? Y compartan ideas, igual, ¿no? No se pasen código, ¿no? Porque ahí se estarían haciendo un mal, digamos, ¿no? Al copiar código, ¿no? ¿Ok? Si no sería, si no tuvieran alguna pregunta, eso sería todo por hoy. ¿Ok? Nos vemos, que tengan buenas noches. Chau, chau.